Antonio García Ferreras. En Canal Red sí nos vamos a atrever a decir ese nombre y apellido que parece un tabú en diferentes espacios de poder, desde el mediático hasta el político. Repito, Antonio García Ferreras, directivo de La Sexta, es un nombre que vamos a enunciar porque se trata de un operador en el más alto nivel del pacto que existe entre ciertos jueces, periodistas corruptos y las cloacas del Estado para atacar y acabar con adversarios políticos, es decir, subvertir la democracia. Antonio García Ferreras no solo es miembro del club de la mugre antidemocrática de este país, sino que es una de sus cabezas, porque como bien sabemos, no sería posible que una operación de Lofer fuera exitosa si no contara con los poderosos e indispensables altavoces de la prensa. Porque los golpes de Estado se dan en este siglo XXI con otro tipo de tanques, los judiciales y los mediáticos. Y porque una portada que te difama falsamente o unos programas que te hagan sufrir, Ferreras Dixit, resultan muy efectivos para consumar esos golpes de Estado, esa fractura del pacto democrático de un país. Antonio García Ferreras es uno de los operadores de esa máquina del fango que ha denunciado el presidente Pedro Sánchez. No se atreve a decir Lofer. Ya sabemos que el presidente tarda en llegar, a veces años, a los lugares que otros han transitado con mucha más vehemencia y rapidez, pero va llegando. El presidente Sánchez ha denunciado una operación que existe hace años en España. Lo que parece alucinante es que hay quien nos dice que nos conformemos con la denuncia, es decir, con lo que ya teníamos, porque hay independentistas catalanes presos que lo estuvieron por su acción política, ex candidatas, ex vicepresidentes, partidos políticos como Podemos, activistas o sindicalistas que llevan denunciando el Lofer en España hace muchos años. Y hoy nos dicen que nos conformemos con lo mismo, con que ahora se sume a la lista de denunciantes el mismísimo presidente del gobierno, como si él no tuviera poder para hacer nada al respecto, como si fuera uno más del montón, con el mismo poder que tú y que yo. Venga ya. Evidentemente, hay quienes no nos conformaremos con la nada que ofrece el presidente, pero sobre todo pondremos sobre la mesa la magnitud del problema en su real dimensión, porque eso que el presidente llama máquina del fango es una operación que la desarrollan sujetos. No es que exista una máquina que se activa sola y propaga fango. Lo que tenemos es una serie de sujetos con nombre propio que se arrogan la facultad de decidir cómo se gobierna este país y quiénes pueden gobernarlo, pese a nunca haber sido elegidos para ello. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes votó por Villarejo? ¿Alguno de ustedes votó por Casals? ¿Alguna de nosotras votó alguna vez por Antonio García Ferreras? El problema es precisamente este, que hay quienes sugieren que no hace falta hablar de los operadores de Lofer en España, y peor aún, que hay ciertas izquierdas que están dispuestas a pasar por el aro de esa operación, setándose al lado de estos operadores y brindándoles la legitimidad que no merecen. Y que no nos vengan con el cuento de que hay que estar en todos los espacios. Díganselo a una migrante que tiene claro que hay que ocupar los espacios para ser y para vivir. Pero ¿cómo lo hacemos? Ya te digo cómo. Dispuestas a nunca más pisar un plató, a decir el nombre propio que nadie pronuncia, en lugar de sonreír para recibir palmaditas en la espalda de ese que está quebrando la democracia con cada minuto que pasa en la pantalla sin que nadie se lo reclame como corresponde. Empezando por el presidente, que le concede entrevistas, y siguiendo por esa izquierda de régimen que podría llamarse izquierda del fango, dado que no solo callan en todos los idiomas sobre la operación antidemocrática que su amigo Ferreras integra, sino que además nos culpan a quienes hablamos fuerte y claro de ser sectarios o partidistas. El presidente Sánchez dijo que se tomaría 5 días para algo que en España no necesitaba ni 5 minutos, porque hay cosas en este país para las que no hace falta reflexionar, sino actuar. Todo bien comparar y pensar qué camino se quiere seguir, pero lo que es una irresponsabilidad enorme es denunciar una operación antidemocrática de grave calibre y decirnos que no se hará nada por acabar con ella. Empezando por medidas concretas, en lugar de pedir por favorcito al PP para desbloquear a ese Consejo General del Poder Judicial, pero siguiendo por hablar con nombre propio de quienes integran dicha operación. Lo mismo va para el subpartido de gobierno que es Sumar, donde deberían dejar de dar datos para empezar a dar nombres. Le doy un nombre, señora Yolanda Díaz: Antonio García Ferreras. Como decía el presidente Pedro Sánchez, suele llegar tarde a muchas cosas, pero a veces llega. Forzado por la presión democrática en las urnas, por ejemplo, tardó 4 años, pero llegó tarde a entender que España pedía un gobierno de coalición con Unidas Podemos y no uno solo del PSOE. Forzado por la presión que hizo Podemos con su moción de censura contra la corrupción del PP, tardó 1 año en llegar, pero llegó tarde a proponer una moción de censura que permitiera la salida de Rajoy y su corrupción de la Moncloa. Forzado por las circunstancias, ha tardado más de 5 años en reconocer que en España existe un pacto, un acuerdo, un contubernio activo entre jueces, periodistas corruptos y las cloacas del Estado para atacar a adversarios políticos. ¿No es tiempo ya de que por fin llegue a entender que hay que hacer algo contra ese pacto? Es la democracia, no su esposa, la que está en riesgo. Es la democracia, no Podemos, el que está en riesgo. Es la democracia la que pide acción. Pero para ello, lo primero es nombrar a quienes la rompen, desde Ferreras hasta García Castellón.
Aquí nos sonreiremos a los antidemócratas. A esto nos referimos cuando decimos que en Canal Red sí nos vamos a atrever. Hasta mañana.